Tipos de textos. Taller de Lenguas 1. Profesor Fran José de la Barrera Bertel. Estudiante Cindy Vanessa Camacho Valencia, de la carrera Administración y Negocios Internacionales 2020. Introducción. ¿Qué es un texto? Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. El texto debe reunir condiciones de textualidad, entre las principales son cohesión, coherencia, significado, progresividad, intencionalidad y adecuación. En esta oportunidad conoceremos los tipos de textos. Tipos de textos. Con el fin de agrupar y clasificar la gran variedad de textos, se han podido identificar tipologías textuales. Para esta clasificación, se debe reconocer la función que tiene el texto o la estructura interna. Estos tipos de textos son narrativo, expositivo, argumentativo, dialogado, instructivo, descriptivo. El primero es narrativo. Narrar es contar un relato de manera ordenada de hechos reales o imaginarios que les acontecen a ciertos personajes en un lugar. La acción se compone de las siguientes partes: introducción o presentación, nudo o desarrollo, desenlace. Elementos de la narración: acciones, personajes, espacio, tiempo. Los tipos de la narración son la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula. Un ejemplo de ellos es el cuento La Bella Durmiente. El segundo es expositivo. Es un tipo de texto escrito en el que se presenta la forma clara y ordenada en conjunto de informaciones. La finalidad es presentarlo a un grupo de personas para que lo conozcan, aprendan y reflexionen sobre el mismo. Propiedades básicas del texto expositivo: adecuación, coherencia. Las modalidades de la exposición son divulgativa, especializada o científica. Las partes del texto expositivo son introducción, desarrollo, conclusión. Y los tipos de texto expositivo son libros de textos, informes, enciclopedias, artículo de divulgación, y en este momento mostramos un ejemplo de enciclopedia. El tercero es argumentativo. Una argumentación es un diálogo en el que el sujeto, el enunciador, presenta una serie de argumentos con los que pretende modificar la conducta de otro sujeto, el enunciatario, de forma que este último acepte la tesis propuesta por el primero. Tipos de discursos persuasivos. Demostración. Trata de llegar a una conclusión partiendo de una hipótesis. Argumentación. Trata de causas y consecuencias y se evalúa en relación a una situación. Y se expresan palabras comunes. Explicación. Se ubica en una línea intermedia entre ambos discursos. Los elementos básicos de la argumentación son la tesis, los argumentos, la conclusión. Y los tipos de texto argumentativo son ensayos, artículos de opinión, crítica literaria, tesis de grado. Ejemplo, tesis de grado. El diálogo es una modalidad del discurso oral y escrito en la que se comunican entre sí dos o más personas en un intercambio de ideas por cualquier medio. Es empleada en los siguientes géneros literarios: novela, cuento, fábula, teatro, poesía. Y los tipos de texto dialogados son entrevistas, textos teatrales, guiones de cine. Este ejemplo puede ser las entrevistas. Instructivo. Como su nombre lo indica, la intención de estos tipos de textos es que el lector pueda tener unos procedimientos, pasos instructivos para lograr algo en concreto. Tipos de textos instructivos: tutoriales, recetas, guías, modelos, planes, manuales. En este ejemplo es las recetas. El sexto es descriptivo. Describir es dar una explicación de forma detallada y ordenada de cómo son ciertos personajes, lugares, objetos, entre otros. Por su forma pueden ser científica, literaria, coloquial, clases, enunciativa, comparativa, metafórica, personal. Y los tipos de texto descriptivo son guías de viaje, catálogos, cuentos, diarios, novelas. Ejemplo, catálogos. Esta sería toda la información hasta el momento. Espero que les haya gustado este tema y que puedan continuar indagando y aprendiendo para poder mejorar nuestras herramientas comunicativas. Gracias.